Buenos días compañeros, qué bueno saludarlos. Vamos a trabajar la clase número 5 de técnicas de investigación número 2, que corresponde a la licenciatura en lenguaje y comunicación, el 12º ciclo. El tema que vamos a trabajar hoy es la delimitación del problema. Esto es algo muy importante que todos conocemos y que hemos platicado ya con relación a la forma correcta en que debemos escribir el tema de la problemática que vamos a investigar. Entonces, tenemos que considerar que para delimitar un tema es muy importante tener bien claros cuáles son los límites temporales, es decir, cuál es el periodo de tiempo que va a abarcar. Los límites temporales son todos aquellos que nos dicen pues cuántos meses, cuánto tiempo específico va a tratar nuestro proyecto, desde el inicio hasta el final. La razón por la que deben definirse los límites temporales es porque esto nos va a dar la pauta del esfuerzo, la dedicación, el emprendimiento que tenemos que tener para poder hacer nuestra investigación. Y en el momento o el tiempo de decir que está abierto, pues entonces se deben manejar todas las circunstancias para que no se convierta en un problema infinito, sino un problema finito al cual se le llega a encontrar una solución. El trabajo de investigación entonces debe ser limitado temporalmente para obtener los resultados de la manera más rápida. El otro asunto que tenemos que considerar no solamente son los límites temporales, sino también los límites espaciales. Esta es una recomendación muy especial porque se deben definir de manera muy clara pues las áreas de acción, es decir, limitar el espacio físico, geográfico en donde se va a hacer la investigación. Hablemos de paraje, aldea, municipio, departamento, país, institución, grado específico, grupo específico de personas con las que se va a trabajar. Y también tenemos que hablar de la determinación de las unidades de observación o nivel de análisis que se va a realizar. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, las unidades de observación son los grupos o conglomerados, los objetos con los que se va a trabajar. Entonces, imagínense ustedes que si, por ejemplo, vamos a trabajar el siguiente tema: la violencia en los sectores marginales de las áreas urbanas de la República de Guatemala en el año 2015, se agregó Guatemala. ¿Sí? Entonces quiere decir que el espacio es específicamente Guatemala, no quedó abierto. Claro que los límites pueden ser más abiertos o más cerrados. Por ejemplo, si decimos en la ciudad capital de Guatemala, se restringe un poco más. Pero si hablamos de los países centroamericanos, entonces estamos ampliando muchísimo el tema. Ya sería la violencia en sectores marginales de las áreas urbanas de Centroamérica. Y podemos limitarlo un poquito más, hacerlo más pequeño. La violencia en los sectores marginales de las áreas urbanas del altiplano de Guatemala, por ejemplo. Entonces ahí estamos restringiendo. Cuando hablamos de unidades de observación o nivel de análisis, estamos hablando de una empresa grande, pequeña, un sector, un grupo de viviendas, por ejemplo, los choferes que manejan los buses urbanos, los estudiantes mayores de 18 años hasta 20 años, o los estudiantes de diversos niveles, por ejemplo, solamente los del nivel de educación básica. Entonces, tenemos que considerar, aquí tengo otro ejemplo: el grado de analfabetismo que muestran los ciudadanos mayores de 18 años de la ciudad de Mazatenango, Suchitepeques, durante el quinquenio 1990-1995, derivado de la falta de incentivos que motiven su superación económico-social. Bueno, si se dan cuenta, ahí hay límite temporal
quinquenio 1990-1995. Límites espaciales, está hablando de la ciudad de Mazatenango, Suchitepeques. Y luego, unidades de observación, ciudadanos mayores de 18 años. Podríamos cambiar, podría ser ciudadanos de sexo masculino mayores de 18 años o ciudadanos de sexo femenino mayores de 18 años. Pudieran ser adolescentes de entre 10 y 17 años, por ejemplo. Entonces, esto es lo que determina que nosotros podamos hacer de una manera más efectiva nuestra delimitación para que nuestro tema esté bien claro. Es importante que tomemos en consideración todas estas cuestiones para que el desarrollo de nuestro trabajo sea muchísimo mejor. Bueno, y la siguiente parte que ustedes van a trabajar también es muy importante en cualquier tema de investigación. Vamos a hablar de la justificación. Justificar una investigación significa dar a conocer todos los argumentos o todas las razones por las cuales se va a hacer el trabajo de investigación. Si hay alguna necesidad, es una cuestión que se presentó en determinado momento, que nos inquieta, es de urgencia, es de utilidad realizarla. Entonces, todas esas razones. Es muy importante que nosotros manifestemos por qué se va a hacer. Es por eso que hay que escribir las razones muy claras y muy prácticas de la necesidad de realizar esta investigación, este proceso, porque va a ayudar al desarrollo de algo. También tenemos que decir para qué se va a hacer. Lógicamente no tenemos que escribir las preguntas, sino nosotros vamos a ir con nuestras propias palabras detallando la respuesta de acuerdo al tema que nosotros escribimos. Es muy importante también considerar cómo se va a hacer. Entonces, vale la pena sentarse a meditar, hacer un bosquejo, parafrasear, pensar en las cosas que yo pretendo hacer, eh, considerando qué problema de la vida cotidiana resuelvo con esta investigación, qué repercusiones positivas o repercusiones negativas pueden surgir al resolver este problema de investigación. Vale la pena hacerlo, tengo yo el tiempo, los recursos, es decir, hay que pensar en eso para poder escribirlo. Generalmente en las universidades le piden al estudiante 5 páginas, muchísima extensión. Yo solamente les voy a pedir que escriban una página y que puedan, pues, con sus propias palabras, describir el tema que ustedes van a hacer, por qué quieren hacerlo, para qué y cómo se va a hacer. En el material que les mandé hay varios ejemplos y les voy a leer uno que me llamó mucho la atención. Dice, es la descripción de un problema que conforme yo vaya leyendo, ustedes se van a dar cuenta del sentido que tiene. En Guatemala el aprendizaje de la investigación es una tarea pendiente de solucionar por parte de las universidades. Por lo consiguiente, la enseñanza de la investigación es una obligación aún no cumplida por estas instituciones. Es un secreto a voces el hecho de que los estudiantes, al momento de egresar de sus carreras de licenciatura o maestría, presentan serias carencias de conocimientos, habilidades para investigar su tesis de grado o posgrado. Aducen que se les dificulta diseñar y desarrollar y por consiguiente su trabajo de tesis se prolonga por varios años. En virtud de lo anterior, la presente obra tiene la intención de ofrecer al estudiante dos soluciones al problema mencionado. Orientarlo a través de la mediación pedagógica sobre cómo hacer su diseño de investigación y cómo transformar el marco teórico preliminar de este en el informe final de la tesis. Como se dan cuenta ustedes, lo que el investigador está justificando ahí o dando razones es porque él va a hacer la muestra de un diseño
de investigación social, para que el alumno aprenda y no se quede a medias. Él está justificando ahí, eh, cuenta que va a hacer una presentación con un enfoque constructivista y va a dar una matriz y va a enseñar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Entonces, de una manera muy didáctica, él va a dar a conocer cómo va a encontrar la persona que lea la justificación. Porque la justificación nos va a guiar a todo lo que ustedes van a hacer. Y eso es muy importante hacerlo. El ejemplo número 2 también me llama mucho la atención. Dice de la siguiente manera. En la presente tesis, el cine como herramienta de diplomacia cultural en las embajadas de Guatemala tiene como objetivos conocer los antecedentes de la diplomacia cultural y el cine para una mejor comprensión del tema, analizar la posibilidad de unir dos materias obteniendo la misión de adentrar a Guatemala a poseer más relaciones culturales, vendiendo nuestro país como locación audiovisual. Evaluar la posibilidad de utilizar el cine como herramienta cultural para atraer turismo y economía al país. A través de la pregunta de investigación, la utilización del cine guatemalteco como elemento de la diplomacia cultural permitirá mayor fortalecimiento entre los estados. Se pretende brindar un aporte para futuras investigaciones sobre el tema y demostrar la importancia del uso de la diplomacia cultural con ayuda del cine, así como contribuir a su aplicación en las embajadas de nuestro país en otros estados. Y dice que se va a utilizar un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo porque van a haber estadísticas y van a haber datos que van a referir diversas interpretaciones. Es un estudio descriptivo y no es experimental porque no se han estudiado variables sociales, sino se ha caracterizado por un tema estudiado en un periodo de un año. Las fuentes son primarias, informaciones que brindaron los encuestados, secundarias por medio de la página web, con artículos de periódicos y terciarias los diccionarios y las enciclopedias. Entonces, si se dan cuenta, los dos ejemplos evidencian pues razones de peso para poder describir qué es lo que va a incluirse en nuestro tema. Entonces, nosotros debemos realizar este ejercicio pensando en qué es lo que queremos lograr. Sin embargo, la próxima clase, la clase número 6 que vamos a realizar, déjenme ver si tengo aquí a la mano, creo que sí. La clase número 6 se refiere precisamente a los objetivos. Y esta clase nos va a ayudar muchísimo, les voy a adelantar un poquito, a cómo se redactan nuestros objetivos para el proyecto de investigación. Todo proyecto tiene que tener fines o tiene que tener metas. Y entonces ustedes tienen que ir pensando también en eso de manera muy cuerda, de manera muy ordenada, de manera muy consciente y consecuente para que no sea difícil de explicar. Por eso es que la tarea la voy a dejar para el 9 de septiembre, porque también tenemos que redactar nuestros objetivos para que esta justificación esté mejor sustentada, es decir, que tenga más bases. Entonces, ahorita yo quiero que ustedes vayan pensando, hagan un esbozo de ideas, porque en la próxima reunión que tengamos, esto nos va a servir para que definitivamente tengamos bien clara nuestra justificación, nuestros objetivos generales y específicos, y entonces podamos dar respuesta a la pregunta de investigación de nuestro tema. La pregunta de investigación de nuestro tema va a ser algo muy importante porque nos va a dar la pauta de qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que tenemos que hacer. Si ustedes tienen alguna duda, les agradezco que me escriban, que me cuenten para que podamos trabajar
y, y podamos tener en consideración todas estas cuestiones. No se olviden que deben ser razones muy importantes para que podamos trabajar de manera muy interesante nuestro tema. Así que a plasmar ideas, a escribir para que ustedes se orienten y no tengamos ninguna dificultad. Muchas gracias por su atención. En un momento determinado, pónganle atención y espero sus consultas y sus preguntas. Que tengan muy buen descanso.